Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Delia Parodi con motivo de realizar un reconocimiento a la familia salesiana en el año del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, su fundador. Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Becchi, Italia. Durante su adolescencia, con gran esfuerzo, se costeó sus estudios para el sacerdocio. Es en 1841, siendo ya sacerdote, cuando don Bosco toma contacto con la realidad de los jóvenes más postergados de Turín. Ese encuentro propicia en él un llamado de Dios a ser padre, maestro y amigo, a vivir por y para ellos. Fue así como Juan dedicó sus días a dar respuesta a esa juventud pobre, abandonada y en peligro. Trabajó duro por su educación y evangelización, compartió su vida con ellos y fue el fundador y precursor de la extensa y prolífera obra salesiana que se ha multiplicado en 129 países. Don Bosco orientó su obra decididamente hacia la juventud y en ella escogió conscientemente a los jóvenes más pobres y abandonados para acompañarlos en su crecimiento y transformación hacia los buenos cristianos y honrados ciudadanos. Argentina fue el primer país fuera de Europa al que llegaron los salesianos. Hace 140 años, en 1875, desembarcaron en nuestra tierra los primeros hombres de Don Bosco. Por toda la obra realizada, es intención de esta honorable Cámara homenajear a la congregación salesiana en el marco del bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Se encuentran presentes en este acto el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Andrés Domínguez, el embajador argentino ante la Santa Sede en el Vaticano, magíster Eduardo Valdés, el secretario parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, licenciado Lucas Chedrese, el rector mayor de la Congregación Salesiana, licenciado Ángel Fernández Artime, nuestro homenajeado. También contamos con la presencia de egresadas y egresados del Colegio Salesiano San Juan Evangelista de la Boca y su rector. Además, se encuentran presentes el párroco de la Basílica María Auxiliadora, padre Vicente Richetti, el padre Negrotti, el padre Yantorno, el señor Ambrosio Lipovec, el presidente de la Comisión Arbitral de la Cámara de la Construcción, licenciado Domínguez, el ecónomo inspectorial, padre Ledesma, el presidente pastoral social de la Ciudad de Buenos Aires, señor Carlos Acaputo, y el presidente de la Federación Regional de Exalumnos de Don Bosco. A todas y a todos, muchas gracias por su presencia. A continuación, compartiremos un video alusivo.
A continuación, hará uso de la palabra el señor embajador argentino ante la Santa Sede en el Vaticano, Magíster Eduardo Valdés. Perfecto. Después de ver la carita de don Bosco es difícil hablar porque me está trayendo a mi vida de niño. Yo soy egresado, exalumno con orgullo, se dice así, exalumno de don Bosco. Y esa carita, ese sello me trae una emoción muy grande. De primer grado a quinto año, formado en los valores de don Bosco, yo voy a decir que gracias a don Bosco, en la Patagonia, que fue el sueño 86 de don Bosco, los sueños tienen mucho que ver con la vida de don Bosco. Dicen que a los 9 años ya él soñó con Jesucristo y con la Virgen María, y ahí define un poco su vocación sacerdotal. A partir de ese momento fue su primer sueño. Y yo, que soy el marido de una psicoanalista y me catalogo a mí mismo como psicoconsorte, porque los que hacemos política militamos mucho, pero le debo decir que los psicoanalistas más que nosotros, y ellos interpretan los sueños. Y es increíble ponerlo a Freud al lado de don Bosco, pero don Bosco hizo suyo aquello que felices los que sueñan sueños y pagaron con su vida para hacerlo realidad, porque a cada sueño que tuvo lo concretó. Y los argentinos debemos agradecerle que en la Patagonia la obra salesiana estuvo antes que el Estado para dar educación. Lo puedo decir en Tierra del Fuego, lo puedo decir en Chubut, en Santa Cruz, en Neuquén, en Río Negro. En Neuquén, el colegio Don Bosco, donde yo iba, y que vive y que está vivo hasta hoy, y es el mejor colegio de Neuquén. También ganábamos en básquet, en fútbol, en bocha, ping-pong. Estaba antes que el Estado pudiera poner su primera escuela. Entonces, se juntan emociones. Yo preparé 8 hojas, no voy a usar ninguna porque lo que vale son los recuerdos. Y cuando uno sale del colegio Don Bosco, viene a estudiar a otro lugar, trasplantado a Buenos Aires, y sigue buscando la vida de Don Bosco, y ahí encontré, por ejemplo, que en esta ciudad de Buenos Aires, en el colegio Pío IX, que todavía está ahí, que está y va a estar por todo el tiempo, porque las construcciones de Don Bosco son otro que hacen, cómo construyen ellos, hacen a la dignidad de lo que van a hacer ahí adentro, que es la educación, ¿no? Yo en este momento honro al padre Gregui, que fue el que construyó mi escuela, construyó la escuela San José Obrero después de que terminó mi escuela. Mientras yo estaba terminando mi secundario, el padre ya había inaugurado el segundo colegio, que era para los más humildes de la ciudad de Neuquén, el colegio San José Obrero. Y después inauguró otro más en Zapala, una máquina de hacer colegios. Acá, en Hipólito Yrigoyen y Quintino Bocayúa, está el colegio Pío IX, y 2 personas muy queridas por los argentinos. En el año 1901, allí estudió Ceferino Namuncurá, vino en el año 1897 a hacer su colegio primario. Y oh casualidad, en el año 1901 se inscribe en el colegio, en la parte de artes y oficios linotipista, Carlos Gardel. Y compartieron habitación Gardel y Ceferino, 2 mundos tan distintos. Uno venía de Namuncurá, de su tribu de Namuncurá, y que quería estudiar para servir a los de él. Eso era el motivo de Ceferino. Ceferino somos, los exalumnos salesianos somos especialistas en Ceferino porque sabemos tanto de él como de Don Bosco, ¿no? Nos roban con Chimpay, pero estuvo mucho. La tribu de Namuncurá está en Neuquén, en San Ignacio, en la familia, los seguidores.
al lado de Junín de los Andes. Yo fui maestro ahí con Monseñor Jaime de Nevares, que armó una escuela que se llama Mamá Margarita, y no tenía maestros y nos pidió a los alumnos del colegio que fuéramos a dar clase, porque no conseguía docentes, y se da clase en el verano cuando era contraturno nuestro, y yo fui a dar clase allí. Pero vuelvo a la ciudad de Buenos Aires y se juntaron Carlos Gardel, nada menos, y Ceferino Namuncurá. Y les voy a contar una cosa. Ahí se hace en la escuela, en la tradición salesiana, Domingo Sabio tiene mucha importancia y nos forman en los valores que era San Domingo Sabio. Y uno de los valores es la alegría y el canto. Y entonces el padre Lorenzo Espadavecchia dirigía el coro del Colegio Pío IX junto a todos los chicos, y había un evento paralelo al coro que era quién de los del coro cantaba mejor. Y se hacía un gran congreso, un gran concurso como si fuera Cantando por un Sueño hoy. Y llegaron a la final del año 1902 Ceferino y Gardel. Y ganó Ceferino. Entonces yo caratulo a eso, lo escribí en algún lugar, se llama 1902, el año que Ceferino cantó mejor que Gardel. Y ese año se separaron, Ceferino va al Vaticano, no vuelve nunca más porque allí le agarra su enfermedad. Creo que era tuberculosis, que se la había adquirido en Chimpay. Era una enfermedad que los indígenas no tenían acá. Y se la trajimos nosotros, los de afuera, y no tenían cómo defenderse, no tenían defensas. La peleó, terminó su colegio, fue al Vaticano y allí fue donde lo perdimos a Ceferino. Y Gardel, ese fue el último año que estuvo, pero él siempre lo recordó, no pudieron verse nunca más. Dos vidas tan distintas, ¿no? Pero compartieron hasta la habitación. Y yo quiero hacer una última reflexión y le quiero agradecer a Julián. Para mí es un orgullo compartir acá también con Julián, una persona que me une no solo los valores de la política, sino los religiosos. Y me hubiese gustado estar más en Buenos Aires en los últimos tiempos para acompañarlo al lado, porque yo tengo orgullo de lo que él ha hecho y de lo que va a hacer. Así que y me alegra también que esté acá, a quien yo, después de que salí del colegio en la ciudad de Buenos Aires, lo tengo como mi formador, mi guía espiritual, mi guía religioso, que es el padre Carlos Acaputo, director de la Pastoral Social. Y quiero decir una cosa, voy a rendir homenaje al curita de mis 15 años, que es el padre Fito Fernández, que acá hay patagónicos que saben de quién estoy hablando. Él nos involucró a nosotros en un movimiento que surge de Medellín, del primer encuentro de Conferencia Episcopal Latinoamericana después del Vaticano II. Allí aquel que fue secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Eduardo Pironio, y que de ahí toma la programática el Papa Francisco, porque Pironio es el que plantea en esa Conferencia Episcopal de Medellín las bienaventuranzas como la opción preferencial por los pobres. Y si lo escuchamos al Papa Francisco cuando habla a los jóvenes argentinos en Brasil, en la Cumbre Mundial de los Jóvenes, él habla y dice, mi programática es las bienaventuranzas y Mateo 25. Con dolor de peronista digo, no es peronismo, no es marxismo, ni es populismo, es las bienaventuranzas y Mateo 25. Que el peronismo se haya nutrido de la doctrina social de la Iglesia es una cosa, pero guarda, porque cuando lo calificamos al Papa del ismo que queremos nosotros, le estamos bajando el precio. Él es un tributario del Evangelio, un defensor del Evangelio y de la palabra de las bienaventuranzas y de Mateo 25. No existía Marx, no existía Perón, no existía nada cuando existía la bienaventuranza. Leámosla porque eso también me la enseñaron los salesianos y practiquémosla. Por último, quiero decir que ese curita mío de los 15 años que me introdujo en lo que se denominaba la Casa de la Juventud es quien nos dio el concepto de que la patria es el otro, que el compromiso con el otro, que ser Cristos para ser Cristo, de ver al Cristo en la persona que sufre y hacernos solidarios y hacer carne en uno el problema del otro. Eso me enseñó el padre Fito. Y debo hacer una confesión. Y Jaime de Nevares, que era nuestro obispo y que nos formó en el otro compromiso
también en los años duros de la dictadura militar, donde Monseñor sacó su bastón de mariscal y decidió defender a mis compañeros del colegio secundario que estaban siendo desaparecidos en La Plata, que habían ido a estudiar a La Plata. Y nunca me olvidaré de ese gesto del Monseñor Jaime de Nevares. Y fue el primero que fundó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de Neuquén. Ese era mi pastor, mi guía. Pero decía, para terminar, que ese curita de los 15 años me marcó la vida. Y pasaron muchos años, yo me fui alejando de la iglesia institucionalmente, pensando cuándo volverá la iglesia del curita mío de los 15 años. Y volviendo de Brasil, de la Cumbre Mundial de los Jóvenes, volvíamos con mi hijo y algunos más, recordaba yo ese curita mío de los 15 años, el padre Fito Fernández, y miraba esos jóvenes de 15, 20, 25 años que lo miraban al Papa y escuchaban esas cosas que decía Francisco en la Cumbre Mundial de los Jóvenes. Dije, qué suerte, el mundo de mañana va a ser mucho más justo, porque yo tuve un curita de los 15 años y me costó mucho encontrar una iglesia parecida a los curitas de los 15 años. Hoy veo que hay un papa igual al curita mío de los 15 años. Lo perdonamos que es jesuita, yo creo que antes fue salesiano, pero tengo un gran orgullo de que Francisco sea igual al padre Fito, que fue el que me formó a mí. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor embajador argentino ante la Santa Sede en el Vaticano, Magíster Eduardo Valdés. Seguidamente, en nombre de la Congregación Salesiana, escuchamos las palabras del señor rector mayor de la Congregación Salesiana, licenciado Ángel Fernández Artime. Bien, permítame que me ponga de pie porque entre las cosas que uno tiene como obsesión es, me gusta hablar y ver los rostros. Simplemente y de manera muy breve, por respetar todos los tiempos, quería decirles en primer lugar que la reseña que han hecho de Don Bosco es bellísima y es muy precisa, y que yo no podría hablar mejor de lo que ha hecho el señor embajador, que en Roma hemos estado comunicados, porque deja que el corazón hable, y cuando el corazón habla dice tantas cosas, ¿no? Miren, yo quiero expresar en nombre de la Congregación Salesiana y de la familia salesiana, como rector mayor, sucesor de Don Bosco en este momento, un profundo gracias al pueblo argentino, simbolizado y expresado en la honorable Cámara. ¿Por qué? Porque significa mucho de cara a Don Bosco. Celebramos los 200 años del nacimiento de Don Bosco, este piamontés universal, como lo definimos allí, que llevaba a Argentina en el corazón de una manera increíble, de modo que su gran sueño fue el acercarse para hacerse presente con aquellos indios más alejados, según el lenguaje de la época. Hay un dato interesante para Eduardo, que es un entusiasta investigador. Cuando Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888, el 20% de los salesianos, que eran 758, estaban de misioneros aquí enviados a la Argentina. Y un poco menos, pero similar, 160 y algo hijas de María Auxiliadora, a veces jovencitas de 19 años. Otra anécdota, y luego digo brevemente una palabra más seria de agradecimiento. Yo me siento muy feliz también porque he vivido 4 años y medio en Argentina, antes de irme a Roma, y luego allí me quedé. Sucedió parecido a quien viste de blanco, el Papa Francisco, ¿no? Bueno, bueno, pues en uno de los viajes, porque mi tarea pastoral era en la Patagonia, un día paso por Dolores y me doy cuenta de que Dolores está muy cerquita de Buenos Aires. Y me digo, Don Bosco tenía mala información y estaba equivocado. Cuando hablaba de ir, le decía al cardenal Calguero, vayan y trabajen con los indios que están en Dolores. Dolores es provincia de Buenos Aires. Caramba, cuando pregunté a los históricos de la congregación, ciertamente
los indios, primeros indígenas, estaban también en Dolores. Y luego sabemos cómo fue todo el proceso histórico. Y me dije, ¿cómo don Bosco tendría esa información? Era un auténtico apasionado. Entonces, en este contexto les quiero decir gracias en nombre de la congregación y de la familia salesiana. Recibimos este homenaje ofrecido a don Bosco, que fue el gran soñador, y ciertamente subrayo esto. Este año, en diciembre del 2015, se cumplen los 140 años de la presencia de los salesianos en Argentina y luego de una manera muy especial en la Patagonia. Como bien ha dicho el señor embajador, no se entiende especialmente la historia de muchos lugares de la Patagonia argentina sin contar con la humilde colaboración de aquellos pioneros, mitad santo, mitad héroes, mitad locos y apasionados. Era una mezcla increíble, como para estar en Río Grande, donde no existían nada más que los primeros, aquellos indígenas, primeros pobladores, o en Ushuaia, ¿no? Bien, expreso en segundo lugar lo siguiente. Lo llevamos de verdad como un agradecimiento del pueblo argentino expresado por esta honorable Cámara. Nos sentimos muy orgullosos por lo que significa. He de decir también con una gran honestidad que este año ha sido de muchos homenajes a la labor salesiana en el mundo, pero con la misma honestidad decir que en la Asamblea Nacional de un país es el primero. Cosa diferente es que hayamos recibido menciones de diversos países, ¿no? Esto para mí es un orgullo, creo que es un orgullo también para toda la familia salesiana en ustedes. Gracias por sentir que la tarea de estos 140 años ha merecido la pena. Y, por último, este doble subrayado. Indudablemente, pensar que algo bueno han podido hacer los salesianos y la familia salesiana y las hijas de María Auxiliadora, que también han sido pioneras con las generaciones argentinas, pues nos agrada pensarlo y lo agradecemos. A mí me gusta decir en momentos así una segunda parte, que significa también que el pueblo argentino ha tenido esta calidad y capacidad para permitir que el carisma de don Bosco echara profundas raíces. Es decir, este mestizaje es hermoso, porque por un lado permite acoger a quien viene y por otro lado es un venir para quedarse. Permítame que les diga, yo que soy español y he vivido aquí, les puedo decir, nunca me he sentido extranjero. Y creo que esto es uno de los rasgos más bellos de la nación argentina actual, donde nadie se siente extranjero, porque ustedes saben bien cómo este bello pueblo es fruto de la riqueza de tantas presencias de todo el mundo. En nombre de don Bosco y de nuestra familia salesiana, muchísimas gracias por este honor y ojalá sigamos por otros 100 años trabajando juntos. Gracias, que Dios les bendiga. Agradecemos las palabras del señor rector mayor de la Congregación Salesiana, licenciado Ángel Fernández Artime. A continuación, hará uso de la palabra el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Andrés Domínguez. Es muy difícil hablar después de un salesiano y después de Ángel, agregar algo original. Primero, transmitirle en nombre de todos los diputados de la República Argentina nuestro sentimiento de compartir el bicentenario del nacimiento de don Bosco. Y digo compartir porque yo también había escrito cosas que no tienen demasiado sentido. Compartir porque nos sentimos parte, somos parte de un mismo proyecto de país. Fue categórico el embajador cuando
planteó que la tarea evangelizadora de Don Bosco llegó antes que el propio Estado, y este sin duda es un rasgo de nuestra identidad y de nuestra mismidad como argentinos. Muchas veces pretenden sacar de nuestras raíces y de nuestra identidad como nación, como pueblo, las raíces mismas, y lo hacen en nombre de un supuesto humanismo agnóstico. Pero si la mismidad de nuestro pueblo está construida a partir de la ilusión y de la fe. Por eso, cuando nosotros hablamos de la tarea evangelizadora de Don Bosco, hablamos de nosotros mismos. Tanto hablamos de nosotros mismos, que entre otras expresiones de la labor de Don Bosco, los colegios agrotécnicos fueron el primer salto cualitativo del aprovechamiento de la principal riqueza de la Argentina. Fíjense ustedes cómo toda una 5 o 6 generaciones han desarrollado sus propias capacidades a partir de la tarea evangelizadora y de la labor de la tierra. Por eso somos parte de un proyecto común, porque la configuración también de nuestra identidad como Estado, como nación jurídicamente organizada, los debates que la Argentina fue dando a lo largo de todos estos años, tienen que ver también con las raíces en las cuales se fue conformando nuestra propia identidad. Yo quiero rescatar el valor de los sueños, porque la tarea evangelizadora tiene un presupuesto que es una compulsión por los sueños, una compulsión por hacer algo por el otro, sobre todo, en el caso particular de la obra de Don Bosco, por los jóvenes y por los jóvenes desvalidos. No hay mayor amor que dar la vida por el otro, no hay mayor amor que dar por los jóvenes, y lo que lo hagan por los más pequeños lo estarán haciendo por mí, nos marca el Evangelio. Por eso, nuestro reconocimiento a tener siempre olor a nuevo, y el olor a nuevo tiene que ver con los sueños renovados con el otro, donde uno recrea su propia identidad. Uno sabe dónde arranca, no sabe después dónde los caminos de Dios, los caminos de la vida lo va llevando. Lo que uno está convencido que los caminos que transcurre con el otro y tratando de ser fiel a su sueño, seguramente dan frutos que uno no puede imaginar. Seguramente Don Bosco, cuando inició su tarea evangelizadora, cuando vino al sur de la Argentina, no habrá pensado este momento. Ni habrá pensado, yo le preguntaba por algunas cifras, hablaba de 745.000 integrantes de la familia salesiana en la Argentina. Son cifras, son datos muy fuertes que marcan nuestra identidad cultural. De hecho, integrantes de este cuerpo forman parte de y han sido formados en la comunidad salesiana. Por eso hablamos de nosotros mismos cuando hablamos de la obra de Don Bosco. Somos parte del desarrollo mismo de la historia de nuestro pueblo. Y somos parte de los mismos sueños. Y los sueños de ayer se configuran en el presente. Pero fíjense qué convergencia de la historia. A veces todo tiene que ver con todo. El año que viene nosotros vamos a celebrar los 200 años de nuestra independencia. Y es coincidente con el nacimiento de Don Bosco. Y no es casualidad. Vivimos en la sociedad del descarte. Ya lo plantea Francisco, lo planteaba antes, lo plantea ahora en su encíclica, donde todo es de un momento para otro. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es poder buscar en nuestra propia identidad, nuestro propio pasado, para entender las coordenadas y los desafíos que tenemos en el presente? También los argentinos es un punto de encuentro muy profundo, el Bicentenario. Y digo un punto de encuentro de nuestra propia identidad, de reconocernos como parte de un destino común. Si algo nos enseñó a nosotros la identidad salesiana, es reconocernos parte de un destino común e ir a buscar afuera a quienes no lo estaban, particularmente a los jóvenes más desposeídos. Y en la sociedad del descarte
nos causa repugnancia la condición humana ver que los chicos se mueren ahogados en las márgenes del mar, y nos causa dolor y nos sentimos impotencia. ¿Cuánta vigencia tiene aquellos sueños hoy? Uno se siente... yo ayer cuando veía esos sueños sentí vergüenza de estar en un lugar calefaccionado, sentado, comiendo con mi familia y vivir tranquilo, sin ninguna libertad cercenada. ¿Cuánto hay que hacer por la construcción de un mundo más justo y más humano? Y cuánta tarea tienen, o tenemos todo, para hacer, para construir una sociedad con igualdad de oportunidades, donde todos podamos realizarnos, donde todos podamos marchar hacia el sueño prometido de desarrollarnos en esta tierra. Por eso, gracias por el testimonio, gracias por el ejemplo. Nosotros somos parte de lo mismo, celebramos nuestra propia identidad. El reconocimiento formal es poner en valor la celebración de nuestra propia identidad, y para muchos de nosotros la etapa más profunda, más fecunda, la que va marcando camino, la que va marcando dirección, la que marca perspectiva de caminos a seguir, porque está anclada en el otro. Y quien tiene el sueño y tiene la vocación de servicio por el otro, sabe que hasta el último día de sus fuerzas físicas tendrá algo que hacer por el otro. Por eso es un soñador y nunca va a estar en paz. Nosotros, a veces cuando charlamos entre nosotros, decimos que quienes hemos abrazado a la política como vocación de servicio, no tendremos paz hasta el último día de nuestra vida mientras haya un solo hermano que no pueda realizarse. Y a ustedes les debe pasar lo mismo, mientras haya un alma que no pueda realizarse, que no pueda alcanzar su plenitud en su condición de hijo de Dios, la labor pastoral, la compulsión del Evangelio lo lleva a sentir que tiene cosas para hacer por el otro. Así que muchas gracias por el testimonio, muchas gracias por el ejemplo de vida, muchas gracias por ser parte de la expresión más profunda de nuestra identidad como nación. El embajador me estaba haciendo un recordatorio de Néstor Kirchner ahí. Néstor Kirchner fue salesiano. Cuando es un presidente del Nacional Buenos Aires, acá dice que Néstor Kirchner fue salesiano, así que fue formado en Tierra del Fuego. Es egresado del Colegio Don Bosco de Tierra del Fuego. Es un dato también. Gracias por lo que hacen. Ojalá que tengamos muchos siglos más que puedan festejar nuestra generación. Ojalá que los valores del Evangelio y los sueños que lo movilizaron a Don Bosco atraviesen la identidad de nuestro país. Y a nosotros nos toca dar testimonio de lo que creemos. Y hoy lo que venimos a ratificar es el camino que se inició en la tarea evangelizadora en América Latina, en la Argentina y en el sur de la Argentina particularmente, da su fruto. De hecho, hay muchos hombres que abrazaron la vida pública, que nos acompañan en esta función legislativa y en otras funciones, que han sido formados en los valores del Evangelio. Por eso el desafío mayor de ser fiel a la vocación de servir a nuestro pueblo. Con esto concluyo. Yo creo que no es un tema casual. Toda la tarea evangelizadora de la Iglesia de la Argentina, y que haya salido de sus propios pastores el sucesor de Pedro. Me parece que es un mensaje que cada uno debe reinterpretar en su propio interior, pero estoy seguro que es una voz potente de Dios que nos está diciendo a cada uno un mensaje diferente. De lo que sí estoy convencido, cada uno le encontrará el formato que crea, que quiera, que su conciencia, que su mismidad, que su conocimiento, que su formación le da. Lo que estoy absolutamente convencido es que abrazarnos con el otro es urgente, ir a la búsqueda de los dolores del otro es la tarea urgente, y dar la lucha con todos los esfuerzos, con toda la visión, por construir la cultura del encuentro es el desafío más potente que tenemos nosotros en este tiempo, para que la historia de la Argentina pueda poner en valor su mejor registro y pueda transitar por los caminos que sea necesario transitar. Lo que no nos podemos permitir como sociedad, lo que no nos podemos permitir como nación, lo que no nos podemos permitir como experiencia histórica es que todos los días tengamos corte y nos pretendan que volvamos a empezar. La marcha del pueblo argentino comenzó hace mucho tiempo. El Evangelio ha nutrido la semilla de nuestra propia identidad y no se puede detener la marcha de los sueños
que fueron los sueños de Don Bosco, que encarnan ustedes y que a nosotros nos toca dar testimonio ahora con esta convocatoria a la cultura del encuentro. Gracias por permitirnos compartir este encuentro. Vamos a acompañar en la celebración religiosa el día domingo, porque nos sentimos parte y también queremos agradecerle a Dios que como nación tengamos la gracia de tener el magisterio de la obra salesiana en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián Andrés Domínguez. Seguidamente, el presidente de la Honorable Cámara de la Nación, doctor Julián Andrés Domínguez, en nombre de esta Honorable Cámara, hace entrega al rector mayor de la Congregación Salesiana, licenciado Ángel Fernández Artime, de la declaración de beneplácito por el 50º aniversario del nacimiento de San Juan Bosco, patrono de la Patagonia. Dicha resolución expresa textualmente: la Cámara de Diputados de la Nación resuelve expresar su beneplácito por el 50º aniversario del nacimiento de San Juan Bosco, patrono de la Patagonia Argentina, ocurrido el 16 de agosto de 1815, y el 140º aniversario de la llegada de los primeros salesianos de Don Bosco a la República Argentina, el 14 de diciembre de 1875, y adherir a los festejos que conmemoran estos trascendentes acontecimientos para nuestra historia nacional. Firma, doctor Julián Domínguez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Además, hace entrega de un obsequio de una obra del escultor argentino Alejandro Marmo. Con este merecido aplauso damos por finalizado el acto, agradeciendo la presencia de las autoridades que nos han acompañado, de todas y todos. Y además los invitamos a compartir un lunch en la entrada del salón. Muchas gracias por haberlo hecho posible.